Entonces, en la última clase, esa era la diapositiva que teníamos. Vamos a ampliarla. Estábamos hablando de las fuerzas estáticas, que son las fuerzas elásticas y estáticas que hacen que el pulmón tenga tendencia a retraerse versus las fuerzas que actúan en sentido opuesto, que son las ejercidas por la musculatura de la caja torácica, especialmente los músculos inspiratorios. Era la gráfica esta. Y dentro de esos músculos decíamos que el diafragma es el más importante. Entonces, en el diafragma tenemos una pequeña diferencia en su mecánica, ¿sí? El diafragma no está por allí colgando, él está pegado a la pared torácica por esta zona que vemos aquí, que se conoce como zona de aposición. Ven que hay unos signos positivos allí, significa que a nivel abdominal la presión es positiva. Mientras que a nivel torácico la presión es negativa, la presión intrapleural, ¿sí? Y vemos entonces que el diafragma, cuando estamos en el nivel expiratorio de reposo, el diafragma está acá arriba relajado y hay una cierta presión aquí abajo. Cuando nosotros inspiramos, el diafragma desciende, aquí lo vemos, y eso tiene un efecto de aumento de presión a nivel abdominal. ¿Por qué es interesante ese hecho? Porque estos cambios en el diámetro de la caja torácica o en el espacio que tenemos allí, tienen efecto en lo que llamamos el retorno venoso. Entonces, como es una presión que se ejerce desde afuera, los vasos sanguíneos que están en esa cavidad están sometidos a esa presión. De manera que cuando aumenta esa presión, disminuye la capacitancia de los vasos sanguíneos, porque esa presión positiva se transmite hacia esas estructuras y eso hace que al inicio de la expiración el retorno venoso aumente, pero luego comienza a descender y en la inspiración contrariamente. Entonces en la inspiración comienza a aumentar y ese volumen de sangre que está allí es enviado hacia corazón derecho. De manera que los cambios en la excursión del diafragma hace que hayan cambios a nivel de la presión abdominal y eso a su vez transmite esa presión a las estructuras que están contenidas en esa parte del cuerpo. Y eso hace que cambie entonces la cantidad de sangre que llega a corazón derecho y de corazón derecho hacia el pulmón. Eso lo vamos a estudiar nuevamente cuando estemos estudiando la dinámica de fluidos. Aquí nada más vamos a ver la parte mecánica de los cambios de presión positiva durante la inspiración, asociados entonces a esa zona de aposición. Quizás más interesante en este momento sea el por qué el pulmón o el tejido pulmonar tiene esa propiedad que llamamos elasticidad. En este diagrama tenemos aquí una curva de longitud-tensión. Vemos entonces que cuando las fibras están plegadas hay poca tensión. ¿Qué fibras estamos hablando? Elastina y colágeno. Eso es lo que nos trata de decir este diagrama que se encuentra aquí a la derecha. Entonces, cuando ellas están plegadas, es como si usted tuviera una banda elástica y usted nada más la sostiene, pero no la estira. Ella está allí, ¿ok? Tiene cierta cantidad de energía, pero no se hace evidente. Usted hace que esa energía sea evidente a medida que usted estira la banda elástica. Y igualmente nos está sucediendo aquí. Cuando vamos por aquí por B, las bandas, las fibras ahora están más estiradas porque estamos ejerciendo mayor tensión. Cuando llegamos a C, fíjense que ya se han estirado completamente.
Pero eso también nos lleva a otro punto. El estiramiento, la distensión del tejido pulmonar es limitado, no es ilimitado. ¿Quién lo está limitando? Precisamente las propiedades elásticas de estas fibras. Entonces ustedes ven en C que aumenta la tensión, pero ya no aumenta la longitud de la estructura. Entonces, eso establece que haya un límite, ¿verdad? Inspiratorio. ¿A qué nos referimos? A la TLC, a la capacidad pulmonar total. Algunas personas dicen, no, pero si hago ejercicio va a aumentar bastante. Eso es cierto. Aumenta un poco, pero ¿aumenta en qué sentido? Aumenta es en la relación ventilación-perfusión. ¿Sí? O sea, la unidad que es cardio, respiratoria, aeróbica. Eso sí se logra con el entrenamiento. Pero sencillamente las personas son de diferente estatura, de diferente tamaño, y estas son mediciones de tipo antropométrica. Pegado a lo que acabamos de decir, también existe el fenómeno de interdependencia alveolar. ¿A qué se refiere eso? Eso también forma parte de por qué el pulmón es elástico. Fíjense que al inicio del tema decíamos que siempre se representan a los alvéolos como si fueran racimos de uvas. Y en aquel entonces yo les decía, más adelante vamos a ver que realmente no es tan así. Y lo vemos en este diagrama. Estos son los alvéolos. Y aquí cada alvéolo está compartiendo su pared con el vecino. Y si ustedes observan, tiene más la estructura como si fuera un panal de abejas. Entonces, debido al hecho de que cada estructura está compartiendo paredes, la elasticidad también es transmitida a los vecinos. Entonces, ese tejido conectivo, los vasos sanguíneos que contienen sangre y esa interdependencia pulmonar, junto con la tensión superficial, van a determinar qué tan elástico va a ser ese pulmón. Una de las principales cosas que hace que se pierda la elasticidad es el cambio de la propia fibra. ¿Qué quiere decir? Hay sustancias y hay agentes patológicos que causan que la elasticidad de las fibras de elastina y colágeno se pierda. Es decir, se hacen fibrosas y genera una enfermedad que se conoce a sí mismo, fibrosis pulmonar. ¿Okay? En este detalle lo vemos así como en un close-up. Aquí tenemos el alvéolo. Fíjense que si los demás se mueven, él también se va a mover. Es lo que llamamos la interdependencia. Para que esa interdependencia tenga un efecto importante, tenemos que unirla con el concepto de distensibilidad. ¿Sí? No hay distensibilidad si no tenemos las propiedades que anteriormente dijimos. Y esa distensibilidad va unida con la tensión que se va a desarrollar. Entonces vamos a tener una tensión que se desarrolla, un cambio de volumen por cambio de presión durante la inspiración y otro durante la expiración. Entonces estos cambios los tenemos en esta gráfica. ¿Sí? Aquí a la derecha hay una curva que tiene las líneas cortadas que son pegaditas unas con otras. Esto representa la distensibilidad del tejido pulmonar. La que está acá con las líneas más largas, más gruesas, pero también entrecortadas, representa la distensibilidad de la caja torácica. La sumatoria de las dos sería la línea que tenemos en el centro, que es una línea continua, que la voy a marcar aquí en rojo. Esa es la famosa curva de distensibilidad pulmonar, que no es nada más que una curva de cambio de volumen en el eje de las Y por cambio de presión en el eje de las X. Aquí lo que hicieron adicionalmente fue ponerles una figurita de los pulmones en diferentes momentos. Acá en A lo tenemos con un volumen bajo, o sea, el individuo ha hecho un esfuerzo expiratorio máximo. Acá lo tenemos en B a nivel de la FRC, o sea que en este punto tenemos el llamado nivel expiratorio de reposo. De allí entonces el individuo respira o inspira, mejor dicho,
Aquí lo tenemos que es más grande y acá al final cuando es una inspiración máxima. Entonces nos está diciendo que cuando tenemos volúmenes grandes como acá en el punto T, allá la presión ha cambiado. Si vamos a hablar de la presión transmural, que es el caso de esta gráfica, cuando tenemos volúmenes altos tenemos presión transmural positiva. Cuando tenemos volúmenes por debajo de la capacidad residual funcional, tenemos presiones transmural negativas. ¿Okay? Entonces, a nosotros nos interesa ese concepto de distensibilidad, desarrollarlo un poquito más. ¿Ok? Esta distensibilidad, aquí ya lo tenemos en la expresión matemática delta B. Delta P la medimos en mililitros por centímetro de agua. Usamos centímetro de agua porque son presiones bajas. Recuerden que se usa mucho la palabra compliance, que esta palabra viene del inglés compliance. En español no existe esa palabra compliance. Los médicos la usan porque aparece en inglés y la pasan al español así como Spanglish. Y la palabra es distensibilidad. La grafiquita que aparece aquí a la derecha nada más es para indicarles cuando es más o es menos distensible el tejido pulmonar. Acá en la primera es normal, tiene todo este espacio para moverse y su distensión o su cambio de volumen es normal. Aquí está menos distensible, es mucho más difícil llegar a un límite que se considere normal. Sin embargo, hay casos donde la distensibilidad tiende a estar aumentada, pero no necesariamente el sujeto está mejor. ¿Qué significa eso? Que a medida que aumenta el grado de distensión en estas patologías, tenemos disminución de la elasticidad, ¿sí? Ya sea porque el propio tejido pulmonar ha sido lesionado o ha desaparecido, que sucede en los fumadores, entonces el alveolo se distiende, pero no tiene elasticidad que lo retorne a una posición anterior. Y si eso es así, que él no tiene un cambio de volumen, tenemos que la ventilación alveolar entonces disminuye en estos pacientes. Y la última gráfica se refiere a los pacientes que ustedes van a tener conectados a ventiladores. En esos pacientes, a pesar de que hayan factores que tengan la distensibilidad disminuida, ustedes le ponen presión positiva. Y con esa presión positiva logran vencer la resistencia y hacer distensible el tejido. Esta es la misma curva que vimos anteriormente, es la misma curva que ustedes tienen en su libro. Esto, lo que no recuerdo es la página. Si alguno lo tiene a mano, me dice. Página 145, profe. En la página 145. Entonces, en esa curva que tenemos ahí en el libro también, se pone adicionalmente a las variables volumen, presión, unos dibujitos que representan 3 zonas del pulmón. La parte de arriba del pulmón le conocemos como ápice, la parte del medio, la zona media, y la parte más ancha abajo es la base del pulmón. Y las figuritas representan el volumen alveolar. Si yo veo la figurita así como la estoy viendo aquí, ¿qué zona del pulmón tendrá mayor distensibilidad según este diagrama? A ver, Alejandro, ¿cuál sería? El ápice. El ápice. ¿Por qué, Alejandro? Porque va aumentando, si vemos la gráfica, va aumentando el volumen y está en el punto máximo de la gráfica. Porque tiene mayor volumen, ¿cierto? Y eso es como intuitivo que nos dirá que es más distensible. Pero acuérdense una cosa, distensibilidad es diferente a volumen. Distensibilidad es cambio de volumen, ¿cierto? Y diría entonces, según esa gráfica, que la zona de la base tiene menos cambio de volumen. ¿Sí? Alejandro, ¿estamos así? Sí, por la gráfica sí. La base no tiene, solamente aumenta un poquito. Hablando volumen, nada más. Hablando en volumen, pero no necesariamente cambio de volumen. ¿Sí? Entonces,
una de las cosas que explica ese hecho es, después vamos a ver si eso es cierto o falso, Alejandro. Una de las cosas que explica ese hecho es que a lo largo del pulmón la presión intrapleural no es igual. Y eso lo tenemos en la figura de abajo. Hay un gradiente de presión que va desde el ápice hacia la base. ¿Dónde vamos a tener menor presión intrapleural? En el ápice, que es de menos 10 centímetros de agua. Y en la base vamos a tener mayor presión intrapleural. La presión intrapleural, recuerden que es externa al alvéolo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mayor presión desde afuera, ahora el alvéolo está sometido a esa presión y sería el alvéolo de menos tamaño. Si ahora la presión es menor, se aleja de aquí y el alvéolo se distiende más. Eso nos explicaría, ¿verdad?, esas diferencias en la cantidad de aire que vemos en estos dibujos, que es lo que Alejandro nos propone. Ahora bien, eso sería en cuanto a cantidad de aire. Pero si vamos a ver distensibilidad, fíjense ahora cuando nosotros asociamos, ¿verdad?, estas zonas del pulmón con la curva de distensibilidad que aparece aquí. Si seguimos ese patrón, nos diría entonces que en el ápice yo tendría mayor distensibilidad, lo que voy a tener acá abajo hacia la base. Eso es así, Alejandro, según el dibujo. Sí, distensibilidad es volumen entre presión. Entonces, Cambio de volumen por cambio de presión, acuérdate, no es exactamente volumen, es cambio de volumen. entonces sí, creo que sí. ¿Ok? Entonces, si yo me voy acercando a la base, ¿verdad?, voy a tener que mi presión va cambiando y mi volumen también. Yo voy a tener menos volumen y la presión se va haciendo hacia la izquierda positiva. Tendría mayor presión, ¿cierto? Ahora bien, si me voy al otro extremo, por acá, donde yo tengo el 100% de volumen, tengo la inspiración total, tendría una presión negativa y el alvéolo estaría muy extendido. Entonces eso nos indicaría como que sí es cierto de que esa presión intrapleural, entre más grande es, ¿verdad?, menos volumen yo tendría, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver después que no es tan cierto, ¿sí? Pero por ahora nos interesa lo siguiente, ¿sí? ¿En qué parte de esta curva yo tendría mayor distensibilidad? ¿En la base, en la zona media o en el ápice, Diego? Creo que en la zona media, En la zona media, muy bien. ¿Y por qué? porque en el ápice estaría ya muy distendido y en la base muy poco. En cambio, en la zona media tiene mayor capacidad de tener un cambio de volumen y cambio de presión, lo que haría que tenga una mayor distensibilidad. ¿Y qué propiedad de la curva T confirma ese hecho? Que la curva, la pendiente es mayor. Exactamente. Él tiene toda la razón. Entonces, en esta sección de aquí, donde tenemos mayor pendiente de la curva, es donde vamos a tener el mayor delta V, el cambio de volumen. Si tenemos el mayor cambio de volumen, que es la parte de arriba de la ecuación, el numerador, vamos a tener que va a tener mayor distensibilidad. Entonces, a pesar de que yo tengo el ápice más grande en esa figura, ¿verdad?, no necesariamente va a tener un cambio de volumen mayor. Por ejemplo, si mi mano es la del ápice, está así grande, con mucho volumen, pero el delta V sería así, ¿cierto? Pero si yo voy allá en la zona media, es más pequeño, es cierto, pero hace así. Entonces el cambio va a ser mayor, ¿ok? Entonces una de las cosas que provoca ese cambio es precisamente lo que es el efecto de la gravedad sobre la distribución
de la presión intrapleural sobre el tejido pulmonar, o sea, el gradiente de presión intrapleural que tenemos en la gráfica de abajo. Y si nosotros proyectaríamos esta parte de aquí hacia la gráfica, ocuparía esta zona, que es igual que acá arriba. Así que la parte media estaría por aquí, y es donde vamos a tener mayor cambio de volumen. Ahora vamos a ver en las próximas gráficas si eso que estamos razonando aquí se sigue cumpliendo cuando aumentemos otros factores. Aquí tenemos lo que comentábamos del efecto de la gravedad. Eso crea las tres zonas que llamamos las zonas de West. Es precisamente eso, el ápice, la zona media y la base. Fíjense que aquí tenemos la ventilación, que es 0,24, y en la base es 0,82. Nos dice eso, que allá en la base tenemos mejor ventilación que en la zona media y en el ápice. Si seguimos este estudio de West. Si regresamos a nuestra figura, nos está diciendo que acá abajo en la base, esta parte de aquí de la gráfica, ¿verdad? Es donde vamos a tener el mayor cambio de volumen. Así que la parte de aquí abajo va a tener mejor ventilación. Y está bien, porque anatómicamente esa zona del pulmón es más grande. El pulmón es casi como si fuese un triángulo. Así que la base de ese triángulo, que es una zona mayor, tiene mayor distensibilidad. Significa que tenemos mayor ventilación. Ahora nos falta el factor perfusión, porque el pulmón no hace nada si no hay perfusión. O sea, si la sangre no llega al pulmón. Y es lo otro que tenemos aquí. Fíjense que ahora el flujo sanguíneo aquí en el ápice es de 0,07. Y cuando llegamos a la base tenemos 1,29. O sea que el flujo sanguíneo allá en la base también es mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que la relación ahora, ventilación sobre perfusión, que es la que realmente va a garantizar que el corazón y el pulmón trabajen juntos, ¿verdad? Esa relación ventilación-perfusión, ¿sí? Nos puede dar otra información. Y es la última que tenemos en el último cuadro. A pesar de que acá tenemos buena ventilación y buena perfusión, cuando nosotros hacemos esa proporcionalidad, fíjense que allá en la base la relación es menor que la que tenemos en el ápice. ¿Cómo se interpreta eso? Eso es un efecto compensatorio, ¿sí? Porque ahora, a pesar de que yo tengo una zona que no está bien ventilada ni bien perfundida, según estos números, la razón de proporcionalidad nos da mayor. Entonces, la presión, la fuerza de gravedad provoca estos cambios porque genera ese gradiente de presión vertical que vimos hace un rato. También afecta entonces a la ventilación y también afecta al flujo sanguíneo. Cuando el sujeto se acuesta, estos valores van a cambiar. Y además de eso, si se acuesta en una posición de decúbito prono, todavía cambian estos valores, porque son influidos por la mecánica. ¿Okay? Esta figurita quizás nos aclara un poco el asunto. Esta figurita tiene las dos cosas. Aquí en grande tenemos la parte biológica y en el recuadro abajo está la gráfica, que es la parte física. En la parte biológica tenemos en blanco aquí el alvéolo y alrededor de él tenemos los vasos sanguíneos. Aquí el alvéolo está más distendido, igual que vimos en la gráfica anterior. Y aquí tenemos el vaso sanguíneo que tiene menos calibre, menos diámetro. Tenemos menos perfusión. ¿Sí? Si regresamos acá tenemos menos perfusión, como lo vemos. Así que eso no ha variado. Nada más que es una forma de verlo. En la zona de la base tenemos al alvéolo menos distendido, pero el vaso sanguíneo es más grande, ¿cierto? Lo tenemos acá. Acá el flujo sanguíneo es mayor, ¿sí? Y la ventilación de 0,82 la vamos a ver acá. A pesar de que él está más pequeño, el cambio, el delta V,
es mayor, es decir, él está así pequeño, pero él hace así, o sea que es un cambio grande. Allá en el lápiz él está grande, pero él nada más hace así. ¿Ven? Eso nos establece entonces que la relación ventilación-perfusión vaya cambiando a lo largo del pulmón. Es decir, yo voy a tener que esa relación va a ser mayor en el ápice y menor en la base. Esa es una relación inversa. A medida que yo voy bajando hacia la base, ¿verdad? Esa relación va cambiando. Y es lo que yo tengo acá, la relación ventilación-perfusión. Entonces partimos aquí del apex, que es el ápice, y acá abajo está la base, y fíjense que va cambiando a medida que me voy hacia él, hacia la base, va disminuyendo. Si yo separo las cosas, es decir, los dos factores de la relación, por un lado la ventilación y por el otro lado la perfusión, fíjense que aquí estaría la ventilación, ¿sí? Que iría aumentando hacia la base. Y la vemos aquí, que el cambio del delta V es mayor. En el ápice, yo tendría que va aumentando así, digo, en el flujo sanguíneo veríamos que del ápice hacia la base también va cambiando. Y es lo que tendríamos aquí. Del ápice hacia la base va aumentando. Acá lo tenemos ahora con número. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión podemos derivar de todo esto que hemos visto? Hemos visto que a lo largo del pulmón existen diferentes zonas. En realidad son 9, pero con ustedes en primer año nada más estamos trabajando con las 3 más grandes. En fisiología van a estudiar las 9 zonas probablemente. Y vemos que el efecto de la gravedad hace que se comporte de manera diferente la ventilación y la perfusión desde el ápice hacia la base. Por ejemplo, vemos que la ventilación es menor aquí y es mayor acá. Y en el caso de la perfusión, que lo abreviamos con la letra Q con un puntito arriba, cuando tenemos el puntito arriba aquí, igual que acá en ventilación, nos habla de la relación de tiempo. Acá con el flujo sanguíneo también vemos que va aumentando del ápice hacia la base. ¿Okay? Entonces, esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta de que el pulmón no es totalmente igual en todas sus partes. Él está influido por la fuerza de gravedad. Está influido por la elasticidad de las estructuras. Está influido por la cantidad de sangre que hay allí, etc. Hay varios factores que estamos viendo que en conjunto van a determinar que sea más o menos distensible. Esta es la misma figura del anterior, pero con otra forma para los que quieran estudiar esta. Acá tenemos el ápice, la zona media, la base. Alrededor tendríamos el alvéolo, y el tubito este representa el capilar pulmonar. Vemos que acá tenemos los alvéolos más distendidos, con un mayor volumen, y el flujo sanguíneo va a estar menor. Por eso tenemos aquí que en esta zona 1 de West vamos a tener mayor volumen de aire y va a ser mayor que el flujo sanguíneo. ¿Okay? Es lo mismo que tenemos acá en este dibujo de la derecha. En la zona media están prácticamente iguales y en la base vamos a tener que ahora la perfusión es mayor, está más distendido el capilar. Cuando vemos en la práctica eso, ustedes lo verán, quizás no sé cuando ustedes estén graduados si todavía hay COVID. Eso se está viendo ahora en los pacientes de COVID. Los pacientes que tienen COVID, ellos desarrollan un distrés respiratorio agudo, ¿verdad? Y cuando se miden sus valores, por ejemplo, en ellos vamos a tener la presión de oxígeno que va a cambiar y la fracción inspirada de oxígeno también. Ya los especialistas, ya los que están en intensivo saben que cuando esa relación de la presión de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno es de menos de 150, cuando se da ese número, se recomienda entonces la maniobra de pronación en estos pacientes, que se busca con poner al paciente boca abajo.
mejorar la ventilación. Entonces, esa maniobra hace que aumente la presión arterial de oxígeno y aumente la relación ventilación-perfusión. ¿Cómo sucede eso? Mecánicamente. Por eso es que tenemos a la biofísica allí. Ahí no hay ningún cambio metabólico ni ningún medicamento milagroso. Ahí sencillamente es que, primero, que el paciente está en decúbito. Ya sabemos que estas zonas van a cambiar. Y segundo, que está en situación prona. Cuando está en pronación también hay cambios. Y uno de esos cambios que ocurre es que aumenta el factor de elasticidad del pulmón. Acuérdense que en elasticidad él se distiende y regresa a su posición original. Entonces se aprovecha esa elasticidad que regrese a su posición y eso mejora que el paciente se ventile. ¿Va a disminuir un poco la distensibilidad? Eso es cierto. Pero el factor elasticidad cobra importancia en ese momento. Entonces, si el paciente permanece en decúbito dorsal, que también se llama posición supina, allí entonces hay una situación donde incluso se favorece la atelectasia, ¿sí? La zona 3 de West se mueve entonces hacia la parte posterior del pulmón. Entonces, cuando se vira al paciente, se mejora la mecánica del diafragma y disminuye esa presión transpulmonar. Aquí hay unos dibujitos que ayudan bastante, fíjense. Acá arriba tenemos al paciente en decúbito dorsal. Fíjense que hay una zona del pulmón que está más distendida. Acuérdense que si está muy distendido, se va a comportar como ese alvéolo que vimos en la parte del ápice. ¿Se acuerdan? Que estaba así grandote, pero el cambio era pequeño, ¿cierto? Los que tenemos en otra zona van a tener tendencia hacia la atelectasia y nosotros no queremos que haya atelectasia porque si no, no se puede volver a distender. ¿Qué sucede? Fíjense cuando se pone en posición de pronación. Ahora hay una mejor redistribución de estas zonas que estamos hablando y ahora vamos a tener una parte del pulmón que va a estar menos distendida. Si yo la tengo que estar menos distendida, estoy llegando menos a su máximo de distensibilidad. Entonces ya ella entonces va a llegar a una posición donde puede, ¿verdad?, tener un mayor rango de movimiento. Ese delta V lo aumentamos. Y aquella zona que tenía mucha tendencia a la atelectasia también disminuye. Es decir, antes estaba así pequeñito, ahora se agranda un poco más. Si se agranda un poco más, también aumenta su distensibilidad y sobre todo el factor elasticidad. El cuadrito que tenemos aquí lo tenemos, ¿verdad? Les decía que el pulmón es como si fuera un triángulo. Acá tenemos en la posición de decúbito dorsal, tenemos la parte del ápice que está más distendida y tenemos la base que está más pequeña. Fíjense, cuando tenemos la pronación se hacen más o menos iguales y eso mejora mucho la ventilación, disminuye la atelectasia en aquellas zonas que estaban con atelectasia y disminuye la sobredistensión de otras zonas del pulmón. En otras palabras, mejora mucho la ventilación del paciente. ¿Ok? Solamente con esa maniobra. Claro, eso no se hace enseguida. Debemos esperar la gasometría y tener este número que está aquí. La proporción de presión de oxígeno sobre FiO2, que sea de menos de 150. Cuando tenemos ese valor, entonces se recomienda esto. Esto es lo mismo que tenemos en las previas, nada más que aquí le mencionan el factor gravedad. Y lo que buscamos entonces es la posición F que está aquí con una redistribución más equitativa. ¿Preguntas de esto? La que quieran. Uno, por favor, uno a la vez. Una pregunta. Dale, Diego. No, estoy Alejandro. Profe, una pregunta. Cuando el pulmón colapsa,
es debido al... Es más favorable, por ejemplo, que pase eso en una posición supina o en la otra posición. En la posición supina es más probable que le suceda. Pero es que la parte de la gravedad no la entiendo muy bien. O sea, en ambas afecta la parte de la gravedad en ambas posiciones. Pero ¿por qué varía el resultado? Porque ahora la redistribución del gradiente de presión de la presión intrapleural es a lo largo del pulmón en posición de decúbito. ¿Te acuerdas que teníamos este gradiente? Vamos a ver si te lo encuentro. Y se me perdió. No me acuerdo dónde estaba, qué gráfica era. Cuando comenzamos la clase hoy. Este que está aquí es. Mira el gradiente que hay aquí, arriba menos 10 centímetros de agua. Este es el gradiente de presión intrapleural. Y fíjate, cuando llegas a la base es de menos 2.5. ¿Ves que no es igual? Este es un sujeto que está de pie. Si el sujeto se acuesta, el vector de fuerza de la fuerza de gravedad se va a ejercer a lo largo del pulmón uniformemente. ¿Sí? ¿Eso qué te ocasiona? Que estos dibujitos que están acá arriba, todos se parezcan, que todos sean más o menos iguales. Ahora sí, Alejandro. Sí, profe. Entonces, cuando eso sucede, esa redistribución es la que tú ves representada aquí, que ellos lo pusieron con unos círculos celestes. No sé por qué lo pusieron así. Y ves que las zonas del ápice que están más distendidas que la zona de la base. ¿Ok? Y cuando tienes al sujeto aquí en F, que el sujeto está en pronación, ¿verdad? Poco a poco eso va cambiando en el tiempo, hasta que al final es así. Si tú lo ves inmediatamente, que es D, apenas que tú lo volteaste, va a estar así, obviamente, porque no han ocurrido los cambios todavía. Y a medida que pasa el tiempo, se van redistribuyendo y al final terminas así como tú lo ves aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que la maniobra también requiere de algún tiempo para que tenga efecto. Entonces, ahora con el COVID, los que realmente estudiaron esta cosa en detalle fueron los médicos en Chile. Hubo un médico allá que, estudiando esto que estamos haciendo nosotros ahora, él llegó a esa conclusión. Y él dijo, no, esto tenemos que probarlo, porque si esto es cierto, los pacientes se pueden aliviar. Y máximo que no había ventiladores para todo el mundo. Y él comenzó a hacerlo con los pacientes, primero por poco tiempo, porque el factor tiempo es importante. Y veían que no mejoraba. Y después cuando aumentaron el tiempo, él vio que los pacientes fueron mejorando. Entonces estaba la gran pregunta, ¿cuánto es el tiempo recomendado? Entonces el tiempo recomendado se convirtió en un problema. Si lo ponemos muy poco, no le pasa nada. Y si lo ponemos demasiado tiempo, se pondrá peor, no lo sabemos. Acuérdate que con esta pandemia todo era experimento. Y ellos descubrieron que el paciente podía pasar incluso horas en esa posición. Y al final veían que el paciente respiraba mejor. ¿Qué consecuencias habían? ¿Qué efectos habían? Negativos, claro que sí los había. El efecto negativo que se producía en los pacientes era edema facial. Un edema facial, ¿qué es? Que bueno, que la cara está hinchada. ¿Ok? Y era por efecto de la gravedad también. Entonces los capilares de esta área de la cara generaban mucha presión y salía algo de líquido al espacio intersticial y la carita entonces se les ponía edematosa. Cuando la gente comenzó a cuestionar al médico, el médico, ¿qué contestó? Yo prefiero a un paciente que tenga edema facial, que en un par de días se puede resolver, a perder al paciente. Entonces, la gente no supieron cuestionarlo más, ¿no? A tal punto que ahora ya es una práctica común, ¿sí? Y está basada sencillamente en lo que estamos nosotros aquí discutiendo ahorita.
Sencillamente los efectos de la gravedad, el gradiente de la presión intrapleural y los cambios hemodinámicos asociados. Otra pregunta. No sé, Alejandro, si era lo que estabas preguntando. Sí, profe, sí, sí era eso. Profe, yo tengo una pregunta. ¿En qué afecta en sí la distensibilidad con respecto a, o sea, realmente al metabolismo del paciente? Porque, por ejemplo, yo entiendo que es mejor cuando está en la zona media, ya que el alveolo se puede, o sea, puede contraerse más y expandirse más. Pero ahí el volumen es igual a la perfusión. Pero en cambio, cuando está sobredistendido, el volumen es mayor a la perfusión, pero eso, ¿por qué le afecta negativamente al paciente? Si de todas formas va a haber volumen abundante Pero de aire. acuérdate de una cosa, la ventilación, cuando ponemos VA, se le pone arriba de la V un puntito. Ese puntito, ¿qué representa? Que es el cambio de volumen en función del tiempo. Yo puedo tener, así como está mi mano ahora, cierta cantidad de aire allí que me representa el alvéolo, ¿sí? Pero eso no es ventilación, eso es volumen alveolar. Ventilación es cuando tenemos esto que hace así y hace así. Ese cambio que tú ves allí, por la distensibilidad que tiene, es lo que ocasiona la ventilación. Si yo lo dejo quieto allí, ahí no hay ventilación, hay nada más, hay una cierta cantidad de aire. A mí, ¿qué me interesa? La cantidad de aire fresco que llegue allí y se recambia, y para eso él debe hacer esto. Mira qué pasa, si está muy distendido, él nada más hace así, plap, 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 plap. Allí el delta V es pequeño, ¿cierto? Ya entendí, profe. Entonces, mira, este está más pequeño, pero mira su delta V. Allí el delta V es mayor. Ahí vas a tener mayor ventilación. Ahora sí, Diego. Sí, profe, ahora sí ya entendí. Ok. Si no hay más preguntas, seguimos. Bien, el otro análisis que tenemos que ver de cambios de volumen y presión se refieren a un término que se conoce como histéresis. Para entender qué es histéresis, tenemos que separar la curva de distensibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la podemos dividir en la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Y es la curva que tenemos allí. Fíjense, aquí en esta parte, bueno, comenzando es una gráfica que es volumen, presión. Así que es una curva de distensibilidad. Fíjense que aquí tenemos a la derecha durante la inspiración, es decir, el cambio de volumen y cambio de presión durante la inspiración dado por los músculos inspiratorios. Y de regreso tenemos la deflación o la expiración. Y tendríamos otra curva. ¿Okay? ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. Cuando nosotros tenemos pocos volúmenes, ¿verdad? Acá vamos a tener una presión transpulmonar positiva, baja. ¿Ok? A medida que va aumentando esa tensión o esa presión transpulmonar, acuérdense que es la diferencia de la presión en la boca menos la presión intrapleural. Entonces, a medida que va cambiando esa presión, también va aumentando el volumen. ¿Sí? Y dentro de esos alvéolos también tenemos el fenómeno de tensión superficial, que a bajos volúmenes esa tensión superficial es elevada. Ahora la vamos a analizar también. Pero ¿qué pasa una vez que se llega a cierta cantidad de aire y cierta cantidad de presión, que es el número 2, la pendiente de la curva entonces cambia drásticamente. Y entramos en una parte de la curva que es de máxima distensibilidad, que es el punto 3 que tenemos aquí. En ese momento, ya nosotros hemos partido del nivel expiratorio de reposo hacia el máximo de inspiración. Entonces, ese nivel expiratorio de reposo es la FRC, que es el punto rojo que tenemos aquí.
Entonces aquí el sujeto está inspirando, 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 los músculos están haciendo su máximo trabajo y llegamos al máximo de volumen acá en el punto 4. También tenemos una gran presión transpulmonar, claro, los pulmones ahora están bien llenos, bien distendidos. Pero ¿qué pasa con la distensibilidad? Disminuye. Y es la parte plana de la curva que tenemos después del 4. Lo queremos ver bien sencillo, el alvéolo está así pequeño, al inicio de la curva se va llenando, se va llenando, se va distendiendo, se distiende. Llega un momento en que el cambio es más grande, aumenta la pendiente de la curva y llega acá al máximo, pero ya no se distiende más. Allí estaríamos después del 4. Después viene entonces bajando el volumen, bajando el volumen, bajando el volumen. Estamos en expiración, llegamos a la FRC. Y si no hacemos un esfuerzo extra, nos quedamos allí. Si yo hago un esfuerzo expiratorio extra, boto el aire y me queda nada más el volumen residual. ¿Ok? Entonces, nosotros no respiramos así todo el tiempo. Nosotros, ¿qué hacemos? Y lo que estamos haciendo ahora mismo, ustedes y yo, es solamente mover este pequeño volumen de aire que está aquí. ¿Y eso cuál es? El volumen corriente. Es 0,5 litros. Eso es lo que nosotros hacemos normalmente en reposo. Pero la vida no es que nosotros estemos totalmente en reposo todo el tiempo. Podemos hacer esfuerzos. Usted puede nadar, usted puede correr, usted puede jugar fútbol, lo que quiera. Y se va a mover entonces entre este punto que está acá abajo y el punto que está acá arriba. Y eso está bien, si su pulmón es normal. ¿Ok? Esta curva es lo mismo. Aquí está el término histéresis. Entonces, la diferencia entre estas dos curvas se denomina a este fenómeno. En resumen, nos va a decir que se requiere mayor presión transpulmonar y eso va a permitir que también las vías se dilaten, se abran más. Y eso disminuye la resistencia friccional. Si disminuye la resistencia friccional, usted respira mejor, mueve más volumen de aire, hace con menos esfuerzo. Usted puede hacer la carrera, usted puede nadar, usted puede hacer lo que sea. Ustedes dirán, bueno, pero es que yo no estoy corriendo todo el tiempo. Y eso es cierto, pero ustedes sí van a estar atendiendo pacientes enfermos. Si les toca la unidad de pulmonar. En ese caso, veamos la aplicación que va a tener en los pacientes de ustedes. Y los vamos a ver en dos contextos. Lo primero va a ser la llamada fibrosis pulmonar. Esta fotografía del pulmón que tenemos aquí abajo a la derecha es de una autopsia de un sujeto que era fumador crónico. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes fuma todavía. Esto negro que ustedes ven aquí son los depósitos de alquitrán. El tejido ya está duro, está fibrosado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esa banda que antes nosotros estirábamos y regresaba a su posición original, ya no se puede hacer. Esa banda está dura, no se puede estirar. Entonces ese tejido, esa elastina y el colágeno perdieron sus propiedades elásticas. Si vemos el alvéolo va a tener su volumen, pero él no va a ser muy distensible, él nada más que hace... ¿Cómo estaría la ventilación en él? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. 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 Y si ustedes ponen al sujeto a subir escalera, ¿qué le pasa? Se va a agotar muy rápido. Se va a cansar rápido. Claro, entonces el paciente le va a decir, doctor, yo no puedo venir a su consultorio si el elevador está dañado, porque yo no puedo subir escaleras. Y él tiene toda la razón. Él no puede subir las escaleras. Y esa enfermedad es bastante común. La otra enfermedad que ustedes van a encontrar donde se aplican estas cosas que hablamos es el enfisema. El enfisema es diferente ¿en qué sentido? Fíjense que aquí está el alvéolo normal y están las paredes alveolares que también llamamos septos alveolares y separan un alvéolo del otro. Esto es la situación normal. Arriba, a la izquierda, en el sujeto con enfisema, fíjense que aquí se pierden las paredes alveolares. Se pierde tejido. Entonces, ahora el alvéolo
que era de este tamaño, el alvéolo se hace más grande, es un saco. Pero como yo perdí tejido elástico, ahora él, cuando se distiende, él no puede regresar a su condición original. Porque el tejido elástico que hacía eso se perdió. Entonces quedan esas bolsas así que llamamos bulas. Entonces cuando usted le toma la radiografía a un paciente, usted se va a dar cuenta que el paciente presenta bulas. ¿Y cómo estaría la ventilación de ese paciente? ¿Cómo estaría el delta B? ¿Aumentado, disminuido o normal? Disminuido también. Disminuido también. Porque ahora el alvéolo está así grande. ¿Sí? Pero él no se retrae porque perdió ese tejido elástico. Y a nosotros nos interesa es el delta B, que es el que va a causar la ventilación. Entonces, en los dos casos vamos a tener ventilación disminuida. Y en los dos casos, la condición cardiorrespiratoria del paciente va a estar afectada, negativamente hablando. ¿Ok? Eso nos lleva entonces a las curvas de distensibilidad que hemos estado viendo. Voy a echar un poquito para atrás. Ellos allá en la gráfica generalmente nada más toman la porción final de la curva, que es esta que estoy señalando aquí, por eso no la ven completa. ¿Sí? Y es esta parte de aquí. Aquí tenemos al sujeto normal. Este es volumen aquí, acá presión. Y aquí tenemos al de fibrosis. Fíjense que el de fibrosis está por allá abajo. En palabras, ¿cómo se puede describir esa gráfica del que tiene fibrosis, Ariel Pérez? Que tiene menor pendiente. Muy bien. ¿Y eso qué implica? Que hay mayor distensibilidad. ¿Menor o mayor? Menor. Menor. Y entonces, ¿cómo será el esfuerzo respiratorio de él? Sería mayor. Mayor. ¿Y mueve más aire o menos aire? Menos aire. Menos aire. Entonces, ojo, comparado con el sujeto normal, vamos a verlo en términos de trabajo, ¿verdad? Si nos ubicamos aquí en este punto que es el 10, el de fibrosis estaría por aquí. Mientras que el sujeto normal, cuando desarrolla ese trabajo, en lugar de tener aquí 1, tiene el doble, tiene 2. Podemos decir entonces que esa capacidad respiratoria del que tiene fibrosis prácticamente se ha disminuido a la mitad. En otras palabras, él tiene que hacer un esfuerzo grande para que algo de esas fibras de elastina y colágeno que quedan se estiren y cree entonces un cambio de volumen en sus pulmones. ¿Ok? Bien, el que tiene enfisema está por allá arriba. ¿Quiere decir que está mejor? No. Leonardo. No. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Si estar por encima del normal. Profe, está por encima del normal, pero lo que está por encima del normal es el volumen, no la capacidad de ventilación que tiene. Claro, exactamente. Entonces él tiene ese volumen grandote, pero ese movimiento que va a hacer el cambio de volumen no se va a dar adecuadamente. Eso está reducido. Entonces tenemos esa bolsa de aire que llamamos bula, ¿verdad? Y su ventilación que debiera ser así, entonces es chiquita. Y ese sujeto también va a tener serios problemas, ¿ok? Después vamos a ver una serie de curvas con las que ustedes pueden determinar en la clínica cómo va a estar su paciente. También lo podemos ver en otra entidad que ustedes van a enfrentar en su vida clínica, que es el neumotórax. ¿Sí? El neumotórax, sencillamente el pulmón se colapsa, ¿verdad? Porque ahora, por algún trauma torácico, por ejemplo, ahora la cavidad torácica se comunica con el espacio exterior. De manera que la presión acá adentro, que era la presión negativa intrapleural, se va a equilibrar con la presión externa. Y eso hace que aumente la presión intrapleural, se haga positiva y entonces el tejido pulmonar es sometido a esa fuerza externa y él se colapsa. Por fortuna, ¿verdad?
Los pulmones están separados, de manera que si esto le sucede a un pulmón, el otro todavía nos queda, ¿sí? Porque el saco pleural es independiente de un pulmón del otro. Pero este también es una entidad que ustedes van a encontrar. Aquí no hubo un cambio como en la fibrosis o en el enfisema, no hubo un cambio anatómico. Aquí lo que hubo fue un cambio físico de las fuerzas, porque ahora la presión intrapleural aumentó, ¿sí? Las fibras de elastina y colágeno ya están bien. ¿Sí? Este puede ser un sujeto perfectamente sano que nunca en su vida fumó ni nada de esas cosas, sencillamente tuvo un accidente, ¿sí? Y esas fibras no les ha pasado nada, pero el pulmón no se puede distender porque la fuerza que hay sobre él ahora es mayor. También hay un caso que le llamamos neumotórax atención, no atención de tener atención, de estar atento, sino atención, o sea que hay cierto grado de tensión, donde no hay realmente una abertura en la cavidad torácica. Puede suceder, por ejemplo, en el paciente que tiene un ataque de tos muy persistente, muy profundo, algunas personas incluso cuando estornudan, etcétera, pero que eventualmente se resuelve por sí solo. Este es un resumen de lo que hemos hablado, esto también. Y vamos entonces a las resistencias. Bueno, está la resistencia, también ya las hablamos de las vías, de que voy a pasar esta. Y vamos al tema de tensión superficial. ¿Ustedes hablaron antes en algún curso de tensión superficial? Creo que en química. En química, ¿verdad? ¿Qué dijeron allá? ¿Ustedes se acuerdan que veían en la probeta que se formaba como un menisco allá arriba? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál era el origen de ese menisco? Bueno, no pasaron por química. ¿Ustedes alguna vez han ido a ver? Creo, si no me equivoco, era producto de la atracción que se sentía en las moléculas, que formaban esa unión y hacía, por ejemplo, los sólidos tienen una tensión superficial mayor, lo que le hace ser más sólido. O sea, eso Okay, no te oímos muy bien, Alejandro. No sé qué pasa con tu internet o tu micrófono. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Ok. Según lo que yo creo, o lo que tengo entendido, es la capacidad que tienen las moléculas de atraerse, o sea, de estar juntas. Por eso es que un sólido tiene mayor tensión superficial que un líquido o el gaseoso. El sólido tiene las moléculas muy pegadas y el espacio intermolecular es mayor. Perdón, menor. Pero hay una cosa, Alejandro, para que haya tensión superficial debe haber la interacción de dos fases, una de aire y la otra de líquido. Si yo tengo al sólido solo, no sucede. Si tengo al líquido solo, no sucede. Si tengo al gas solo, no sucede. Tiene que haber una interacción entre estas dos fases. Por eso le hablaba allá de la probeta. Como no se acuerdan de química, alguna vez han estado en el río, en una laguna, y ven algunos insectos que están sobre el agua y pueden caminar sobre el agua. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, esos insectos hacen uso de la tensión superficial y ellos prácticamente caminan sobre el agua. Entonces, ahí la fase de aire sería el aire ambiental, la fase líquida sería entonces el líquido que forma parte de esa laguna, de ese tanque, de ese río. ¿Okay? Bien, en nuestros alvéolos tenemos una pequeña capa, ¿verdad?, que reviste a los alvéolos, una pequeña capa de secreción acuosa. Así que tenemos una fase de agua. Y cuando llega el aire hacia los alvéolos, vamos a tener la fase aérea. Estas dos fases interactúan y generan la tensión superficial o esa fuerza, que parte de lo que dijo Alejandro, hace que las moléculas tengan mayor cohesión. Eso lo hemos explicado, la dirección de esa fuerza, con este diagrama que tenemos aquí. Esas moléculas se atraen hacia un centro, ¿verdad?
Como ustedes ven, todas esas flechitas apuntan hacia el centro y es lo que le da la forma a la gota de agua. No sé si ustedes alguna vez han visto las gotas de mercurio. ¿Nunca lo han visto al mercurio por allí suelto? ¿O siempre lo han Sí, visto? profe, sí lo he visto. Sí, Sí lo he visto. son bien, tienen bastante tensión. Claro, entonces se forman esas esferas de mercurio bien redonditas, bien bonitas. Esas esferas están dadas por esta tensión superficial. ¿Ok? Ahora, en nuestros alvéolos, ¿va a estar esta fuerza? Sí. La podemos estudiar basados en la ley de Laplace. En la ley de Laplace se va a crear cierta tensión en la pared de la víscera o del órgano, y esa tensión en nuestro caso del alvéolo también va a estar presente. Sin embargo, los alvéolos no se colapsan, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que investigar. ¿Por qué? Si analizamos el alvéolo biológicamente hablando, ¿verdad? Vamos a ver que está compuesto de dos tipos de células. Esta que ustedes ven aquí en rojo es el neumocito tipo 2 y en celeste tenemos el neumocito tipo 1. ¿Okay? Esos son los dos tipos de células que forman la pared alveolar. ¿Por qué es interesante? Porque el neumocito tipo 2 produce una sustancia que se llama surfactante alveolar. Ellos lo tienen aquí dibujado, ¿verdad? En amarillo, y eso está tapizando toda la pared del alvéolo. ¿Por qué es interesante que esté esa capa de fluido allí? Porque esa capa de fluido contrarresta la tensión superficial. Esa capa no es H2O. Esa capa tiene fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol. Entonces, esos ácidos grasos, ¿verdad?, que componen esa sustancia que es el surfactante, ellos contrarrestan esa tensión superficial. De manera que previenen entonces la atelectasia. Aquí en esa tablita que tenemos arriba tenemos los diferentes componentes del surfactante. Y abajo en la fotografía, los muchachos de terapia respiratoria están haciendo dos cosas. Fíjense que tienen al paciente en situación, en posición de pronación. Ya discutimos lo importante que es eso. Además de eso, ellos le dan masaje, ¿verdad? Y supuestamente, yo no estoy tan seguro, pero según ellos eso sucede así, el masaje aumenta la producción de surfactante por el neumocito tipo 2. Quizás tenga algo de cierto porque a los niños que tienen fibrosis quística, en esos niños ellos no pueden expectorar muy bien, ¿verdad? Y a ellos se les pone un chaleco y ese chaleco está conectado con bombas de aire que mandan intermitentemente el aire y eso se transforma en un masaje que se le da a la caja torácica. Y eso mejora mucho la condición del niño, ¿sí? Y pienso que quizás es algo de lo que ellos tratan de hacer en estos pacientes, ¿ok? Entonces, ese surfactante va a operar basado en la ley de Laplace. La ley de Laplace, ¿a qué se refiere? La relación de presión interna y el radio sobre la generación de una tensión en la pared del contenedor. Aquí los contenedores en biología, ¿cuáles son? Por ejemplo, los alvéolos, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, esos son los contenedores, ¿sí? Si nosotros nos vamos a las vías, la relación de esa tensión que se va a generar en la pared sería entonces proporcional a la presión interna por el radio, ¿ok? Eso sería en las vías respiratorias. También lo podemos ver en los vasos sanguíneos. La tensión que se genera en la pared de un vaso sanguíneo va a ser proporcional a la presión de la sangre que hay allí y el radio del vaso. Si vemos a los alvéolos tienen una estructura más esférica, aunque no es una esfera perfecta. Allí la relación se parece, pero dividimos presión por radio entre dos. ¿Okay? Esta ley de Laplace la podemos ver ahora en interacción con ¿quién?
con el surfactante. Fíjense que va a determinarse también dependiendo del radio del alvéolo. En este caso aquí tenemos un radio de 1 y aquí en el dibujo de la derecha un radio que es de 2. Cuando tenemos el radio de 2, ¿verdad? Que es el doble en tamaño, aquí la presión que se va a generar es menor que la presión que vamos a tener acá en el alvéolo más pequeño. En otras palabras, los alvéolos pequeños están en peligro, vamos a decir así, ¿verdad? De que sufran el colapso, el que se cierren del todo. Eso nos lleva siempre al cumpleaños. ¿Se acuerdan de que yo les decía de que si ustedes le dan un globo que está desinflado, está colapsado, qué difícil es ponerle aire a ese globo? Acá sucedería lo mismo con estos alvéolos. Cuando tienen esos radios pequeñitos, se genera allí, ¿verdad?, cierta presión, cierta fuerza, y eso haría que la persona tenga más dificultad en respirar. Pero ahora entra en acción el surfactante. Fíjense lo que sucede. Cuando tenemos esos alvéolos más pequeños, el surfactante ahora está más concentrado, porque claro, está en un área menor. Y al estar más concentrado el surfactante, tiene un efecto reductor de la tensión superficial mayor, ¿sí? Entonces ya el alvéolo no se comportaría como ese pequeñito, ya se comportaría como los más grandes. Y las presiones que se desarrollan son equivalentes. Por eso ustedes ven al final que dice P igual 2, P igual 2. Entonces ese es el secreto, ¿sí? Ahora bien, en nosotros tenemos un momento en nuestra vida que ese surfactante se está produciendo. Les pregunto yo, ¿cómo cuándo se produciría ese surfactante en nuestro cuerpo? En la adolescencia, cuando entran a la universidad, ¿cuándo comenzó a producirse ese surfactante? Desde que estamos en el... Desde la... Cuando se... Ay, tengo la palabra no. Desde la... Creo que desde el vientre. Desde que se empieza... Desde que ya empezamos la respiración, desde niños, bebés, por así decirlo. Pero el niño allá adentro respira. No, o sea, ya cuando sale, porque dentro del vientre es el líquido amniótico, es la respiración, pero ya cuando sale, ya debería tener el surfactante, porque si no había colapsos. Ajá, muy bien. Y entonces allá dentro del útero, entonces ¿como cuánto tiempo? Todo el tiempo, desde que ya él está allá adentro, ya él tiene el surfactante, o hay algún periodo en particular que es crítico. Cuando se desarrollan los pulmones. Cuando se desarrollan los pulmones, muy bien. ¿Y eso como a qué edad sería del feto? ¿Ustedes han oído que hay niños que nacen antes de los 9 meses? Sí, ¿Cómo le llaman a esos niños? prematuro. Prematuros, muy bien. Y generalmente, ¿como qué edad ustedes piensan que ese niño tiene viabilidad, o sea, que puede vivir? ¿Un niño que nace a los 4 meses puede vivir? No, yo digo como No. los No. 7, ¿Cómo a los cuántos? 7 meses. Exactamente, ese es el número clave. ¿Hay algún 7 mesino en la clase? ¿Ninguno de ustedes de 7 meses o todos son de 9? Yo soy de 8. Ese es de 8, ahí hay uno de 8, que no es de 9. Más nadie, todos los demás son de 9. ¡Qué maravilla! Ok. Entonces, ¿por qué 7? ¿Por qué 8 todavía pueden vivir? Sencillamente porque a esa edad ya esos pulmoncitos tienen suficiente surfactante que puede contrarrestar la tensión superficial, y el niño, con esos pequeños músculos respiratorios que él tiene, genera suficiente fuerza que puede entonces hacer su inspiración inicial y comenzar la vida fuera del útero. Aún así, hay niños que ellos no tienen suficiente surfactante cuando son prematuros. ¿Y qué se hace con ellos? Se intuban. Se intuban. Yo he visto Pues, niños como de, yo he visto niños como de 7 meses que los intuban y los ponen en un ventilador. Muy bien.
pero hay otros que no es necesario intubarlos. ¿Y dónde se colocan esos que no se intuban? En una incubadora. Exactamente. Una cosa mucho más agresiva es intubarlo. Si el niño no requiere o el niño está respirando por él mismo, aunque con dificultad, se puede poner en una incubadora. Esas condiciones de temperatura y humedad de la incubadora, por eso se llama incubadora, hacen entonces que el sistema de él comience a producir suficiente surfactante. Como se conoce ya la composición del surfactante, se ha tratado de sintetizar, pero no ha dado resultados todavía. Porque si se sintetiza, entonces el niño inhalaría el surfactante y ya la cosa se arregla, pero eso todavía no ha pasado. ¿Okay? Viendo entonces la acción de ese surfactante, se hacen experimentos que nos pueden llevar finalmente a la síntesis de ese surfactante artificial. En este experimento que vemos aquí, no es con humanos, tampoco es con pulmones de humanos, ¿sí? En este experimento hay 3 situaciones A, B y C, donde se utilizó el modelo de cerdo. El pulmón de cerdo se escoge para hacer los experimentos en respiratorio, porque el pulmón de cerdo es muy parecido al del humano, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos en este experimento? Si ustedes se fijan, ¿verdad? En la situación A tenemos el pulmón normal, ahí tenemos el surfactante en una condición, en una cantidad normal. Esta curva es una curva de distensibilidad, ¿sí o no? Sí, porque tiene cambio de volumen. Y presión, ¿cierto? Así que es una curva de distensibilidad. En el punto C, ¿qué se hizo? En el punto C se retiró el surfactante, ¿sí? Entonces, ese pulmón, ¿verdad? Que no tiene surfactante, ¿cómo tiene la distensibilidad? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Disminuida, ¿sí? Entonces, ahí el surfactante fue reemplazado con agua. Ya yo no tengo la interfase aire-agua, ¿verdad? Y yo no tengo esa acción del surfactante tampoco. Así que ese pulmón está muy difícil de distender. En la situación B, acá lo que se le puso fue una solución salina fisiológica, pero tampoco tenemos la interfase aire-líquido. Entonces allí también tenemos la tensión superficial, pero tampoco estamos actuando contra una tensión. Sencillamente ahí tenemos todo líquido. ¿Se va a distender? Claro que se va a distender. ¿Va a tener mucha presión? Claro que sí, pero no va a tener el cambio de volumen que se requiere para decir que tenemos ventilación. Ustedes no sé si recuerdan que al inicio de la pandemia, los chicos de la tecnológica dijeron que estaban construyendo un ventilador. ¿Se acuerdan de aquella época? No se acuerdan. ¿Se acuerdan que se comenzaron a comprar unos ventiladores de $48,000? Tampoco Sí, se acuerdan. de eso sí. De ese sí. De ese sí. Y después vino la idea de la gente de la tecnológica que como eso costaban 48,000, ellos dijeron que bueno, ellos iban a construir los propios. Y después que ya tenían el prototipo, había que validarlo. ¿Validar lo que significa? Bueno, ponerlo en un sistema biológico para ver si funciona o no funciona. Y se dieron cuenta que primero no lo podían hacer con humanos, por la parte de bioética. Así que había que hacerlo con animal, pero entonces, ¿cuál animal? Fueron ellos a la escuela de veterinaria a investigar y los veterinarios sí están expertos en esa área y le dijeron, no, si aquí se usa el modelo de pulmón de cerdo. Así que los veterinarios se unieron con los de la UTP y pues pusieron los pulmones de cerdo allí para ver si el ventilador funcionaba. Y se hicieron experimentos como este que ustedes tienen ahí en pantalla para ver si el ventilador funcionaba. No sé al final en qué quedó el proyecto, parece que nada más quedó en proyecto y más nada. Pero eso es cómo se estudian estas propiedades mecánicas pulmonares. Bien,
Lo otro que tenemos que analizar es la resistencia en las vías, porque eso también va a afectar la distensibilidad total del órgano. ¿Okay? La distensibilidad de las vías y la resistencia que vamos a encontrar en ellas la podemos estudiar con la ley de Poiseuille. Poiseuille está aquí arriba escrito, ¿verdad? Entonces, eso se grafica. Vamos a tener en el eje de las X las diferentes divisiones o generaciones de las vías, y en el eje de las Y vamos a tener el factor resistencia. A ver, Ariel Pérez, ¿qué concluye usted de esa gráfica? Que a mayor resistencia hay como mayor corriente de aire. ¿Dónde está la corriente, Ariel? Pues se forma un airway generation. Airway generation es las divisiones de las vías. Acuérdate que son generaciones. Sí, cierto. Eso no Ok, es flujo. que a mayor división de estas vías va a haber una mayor resistencia. No, no es lo que yo veo. Prof, A es ver, que ¿quién quiere hablar? según lo que veo en la gráfica, es que a menor generación, o sea, a menor divisiones, hay una mayor resistencia. A medida que se van aumentando las generaciones, la resistencia va disminuyendo. Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué sucede eso? A ver, Yandeli, ¿por qué sucede eso que explicó Batista? Yandeli, ¿estás allí? Ok, ella está analizando muy bien. ¿Y Yorlenis? Porque a mayores generaciones las vías se hacen más pequeñas. Y si se hacen más pequeñas, Yorlenis, ¿cómo está su radio? ¿Aumentado o disminuido? Disminuidas. Y si el radio está disminuido, Yorleni, ¿cómo varía la resistencia? Esas vías son más propensas a colapsar. Tienen Es menor cierto, son resistencia. más propensas a colapsar. ¿Y cómo estaría la resistencia cuando son pequeñitas? Tendrían menor resistencia. ¿Menor o mayor? Menor. Menor. ¿Y por qué si son tan pequeñitas, tú dices que el aire pasa más fácil si son más pequeñitas? Porque la sumatoria total de todas las vías hace que sea mayor. Hace que tenga mayor. El flujo de aire. No te oigo. Ella tiene razón en lo poco que le he logrado escuchar. No sé si me está hablando en francés o qué con ese apellido. Ella tiene razón. Las vías se van dividiendo, se hacen más pequeñas, pero la sumatoria de ellas es mayor. Pero también hay otro factor, ¿sí? Entonces, ese factor es lo que llamamos paralelismo. Es decir, cada vez que las vías se van dividiendo, se van haciendo más paralelas unas con otras, ¿sí? Entonces, la ley de Poiseuille toma en consideración el radio a la cuarta potencia y la longitud de la vía. Entre más larga sea la vía, más resistencia va a haber. Eso después lo vamos a analizar todavía mejor cuando vayamos a ver dinámica de fluidos. Fíjense que aquí le ponemos la resistencia que va a haber en algunas partes de las vías. Allá arriba, laringe y faringe con 0,5 y allá abajo con 0,2. Pero eso no está considerando, ¿verdad?, el factor área. Esa resistencia de la vía va a depender de algunas cosas. Va a depender, por ejemplo, de las secreciones que vamos a tener en las vías, porque acuérdense que hay una capita ahí de moco, ¿verdad? Y va a depender de la propia morfología. Las vías no son unos tubos completamente rectos. Ellos se viran y cogen algunos caminitos. Todo eso va a formar el 80% de esa resistencia. El otro 20% es el que está dado por los tejidos que están ahí alrededor, por el efecto de las pleuras, especialmente la pleura visceral, ¿verdad? Y también el efecto de la presión intrapleural, que es una presión que está sobre todo el órgano, ¿ok? Nosotros podemos analizar esa resistencia basándonos en la ley de Ohm.
¿sí? Aquí nos habla de que el flujo aéreo, ¿verdad?, varía de manera directa con el gradiente de presión y de manera inversa con la resistencia. Asimismo, podemos verlo con la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente varía de manera directa con el gradiente de voltaje y con la resistencia. De aquí, de la ley de Ohm, deriva esta. ¿Ok? Y de aquí lo único que hicieron fue separar entonces, ¿verdad?, el factor R, o sea, la resistencia en la vía aérea va a depender del delta P sobre el flujo aéreo. Y el delta P sería la presión que hay en los alvéolos y la presión que hay en la boca, que es la presión transpulmonar. Esa es una forma de analizar. Entonces también debemos revisar el concepto de la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Para eso ustedes deben recordar algo de su física anterior. ¿En qué circuito tenemos mayor resistencia, en serie o en paralelo? A ver, María Bordanea. Bordanea. María. Profe, ya tiene problemas con el internet. Ave María. A ver, Alana González. ¿Te acuerdas de allá de electricidad en física? ¿En qué circuito tienes mayor resistencia, en serie o en paralelo? Creo que en serie, pero le digo la verdad, yo era bien mala en física, así que no me acuerdo mucho. En serie, tienes razón, es en serie. No le eches tanta piedra a la física de allá de la escuela. Sí. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Matemáticamente hablando. Fíjense, como bien dice ella, abajo tenemos en serie la sumatoria de las resistencias en serie. Aquí nos da 4. Pero cuando estamos en paralelo, sumamos el inverso y fíjense que vamos a tener que la resistencia total es mucho menor que cuando tenemos en serie. Y así se comportan las vías respiratorias. A medida que va aumentando la división de ellas, el arreglo en paralelo va aumentando. Y eso hace que la resistencia sea menor. Y por eso es que el aire puede llegar hasta los alvéolos. ¿Ok? Bien. En esta lámina tenemos que se comparan la resistencia en la vía y el volumen pulmonar, ¿verdad? A ver, Rebeca, Denis, ¿qué concluye usted de esta gráfica? Ok, bueno, ¿Qué te dice esa gráfica, Rebeca? ok, que a menor volumen pulmonar habrá menos resistencia, pero no, más resistencia. O sea que ella dice que si yo estoy por aquí en este lado donde tengo menos volumen, voy a estar en este punto de la gráfica que dice que la resistencia está por acá arriba. ¿Cierto, Rebeca? Sí. Y cuando estoy por acá, por este lado, más volumen, voy a tener entonces menos resistencia, que sería este punto. ¿Cierto, Rebeca? Sí. Muy bien, ¿por qué? Ok, me imagino que con menor volumen pulmonar se referiría a los alvéolos. Entonces los alvéolos van a tener una mayor resistencia. Pero estamos hablando de la resistencia de la vía. Mira la gráfica, lo que dice resistencia de la vía aérea, no dice resistencia de los alvéolos. Ok, vamos a dejar a descansar a Rebeca. A ver, José Araúz, ¿qué concluye usted de su análisis ahí? La verdad es que todavía estoy como que pensando, prof. Pero, o sea, podría decir que a mayor volumen, menor resistencia. No sé. A mayor volumen, menor resistencia. Eso es cierto. ¿Pero por qué? Profe, yo creo que como lo vimos en antes, tiene que ver con el radio de la vía, ya que al haber mayor volumen, las vías se expanden, se estiran, y el radio ahí es mayor. En cambio, al haber menos volumen, la vía es menor, y, o sea, el radio es mayor y hay menos resistencia. Tienes toda la razón, Diego.
A mayor volumen, mayor diámetro de la vía. Ahora, ¿por qué será eso? Porque el pulmón se está expandiendo. ¿Y qué hace que el pulmón al expandirse, también las vías aumenten su diámetro? La presión. No, La presión que genera el flujo aéreo. no. Fíjate ahora el kit del asunto, Diego. El círculo que está aquí representa el diámetro de las vías. ¿Ves alrededor que hay como unos esprincitos, aquí como unos resortes? ¿Cierto? Sí. Eso representa las fibras elásticas del tejido conectivo. ¿Qué quiere decir? Que esas vías aéreas están rodeadas del tejido pulmonar y están pegadas a ese tejido pulmonar por estas fibras elásticas. Entonces, a medida que se va expandiendo el pulmón, ¿verdad? Va estirando las fibras y las fibras a su vez están pegadas en las paredes de los conductos respiratorios y alan a esos conductos. Por eso esos conductos hacen así y se estiran, porque desde afuera las fibras entonces alaron las paredes de la vía. Lo contrario, cuando el volumen se va reduciendo, ahora esas fibras van a estar menos estiradas y la fuerza elástica que se ejerce sobre la vía va a ser menor y por consecuencia el diámetro de la vía se reduce. Y eso causa entonces que mecánicamente hablando, durante la inspiración, ¿verdad? El aire penetre con mayor facilidad. Durante la expiración, esa fuerza elástica hace que el pulmón, del que el aire salga. Acuérdense que la expiración es pasiva. Ahí no hay contracción muscular. Entonces, ¿cómo el aire sale? Una de las explicaciones es esta. La retracción elástica hace que salga ese aire. Entonces, cuando uno está expirando, en realidad no nos cuesta nada, porque eso lo va a hacer la propia elasticidad del tejido pulmonar. Por eso la elasticidad es tan importante como la distensibilidad. ¿Preguntas? Las que quieran. Bueno, dos preguntas. Vale. Bueno, primeramente, usted mencionó que cuando se da la inspiración, lo que sucede es que las fibras elásticas del pulmón abren las vías aéreas para que pase el aire con más facilidad, ¿verdad? No, para nada, para nada. Ellas la abren porque esas fibras están adheridas a las paredes de las vías. Más nada. No le pongas el para aquí. Ok, pero, vale. Entonces, pero cuando estábamos en la clase pasada, hablamos de que el pulmón se retrae para disminuir la presión intrapleural. Tampoco. Él no se retrae para disminuir la presión intrapleural. La presión intrapleural cambia y eso hace que la dinámica del aire cambie, pero para nada. Porque si no, mi estimado Leonardo, quedaríamos diciendo que el pulmón sabe y él decide que para hacer algo, él decide contraerse o relajarse o botar aire o entrar aire. Y él no sabe nada. Aquí el único que sabe es Leonardo Navarrete, más nadie. El pulmón no sabe, Leonardo. Él no toma decisiones, las tomas tú como médico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar ese para porque el aire penetra, porque hay un gradiente de presión. ¿Quién aumenta ese gradiente de presión? El diafragma. Hace que la presión intrapleural sea más negativa. Al aumentar el gradiente de presión, el aire penetra del exterior al interior donde hay menos presión. Cuando el diafragma termina de contraerse, se relaja. Al relajarse, la presión intrapleural es menos negativa y eso ocasiona que el flujo sea inverso. Y esa retracción es una retracción elástica que al final hace que el aire termine de salir. Pero lo hacemos sin esfuerzo porque eso es por retracción elástica del tejido pulmonar. No sé si estamos más claros
Vale, profe. ¿Seguro? Sí, sí. Entonces, Bien. lo que sucede es el movimiento del diafragma. Él es el que produce una serie de eventos. Exactamente. Si el diafragma no se mueve, no hay ninguna de esas presiones ni volúmenes que cambien. Por eso cuando tenemos el último suspiro, ya el diafragma no se mueve y ya esa cosa no funciona. Lo mismo que no puedes mantener la inspiración X cantidad de tiempo. Tampoco se puede. O sea que el sistema respiratorio siempre está trabajando, siempre. 24/7, como dice. Listo. La segunda pregunta era con respecto a lo de la resistencia. Lo que era más o menos como para confirmar. La resistencia, la resistencia, entonces, el concepto como tal funciona como, por decirlo así, la fricción que hace el aire con las paredes de los vasos. Eso es cierto, eso es cierto. Vale, eso es lo que quería confirmar para lo del concepto. Listo, gracias, profe. Bien, entonces creo que ya son las 3:20 con ustedes. Estaríamos en analizar esta curva que tenemos allí. Esta curva tiene la bondad, una curva de flujo, volumen. Tiene la bondad de que es la curva que ustedes van a utilizar como herramienta diagnóstica en sus pacientes. Cuando usted le hace una espirometría a un paciente, se genera este tipo de curva flujo-volumen. Y con esto usted puede determinar si hay más resistencia en la vía, si hay poco volumen, etc. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Servidos, pues, si no hay más preguntas. Muchas gracias, profe.